mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que un día le dice, mira, si no te graduaste, despido. Y ahí está cardíaco, y muchos empiezan a prepararse solamente cuando escuchan este tipo de situaciones, ¿verdad? La oportunidad, cuando llega la oportunidad, ¿verdad? Empezamos a ver qué hacemos, como que nos agarra así en frío, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos ejercicio, hemos estado ahí haciendo un poco de ejercicio, pero resulta que cuando nosotros llegamos tarde, ¿verdad? O nos perdemos una parte que muchas veces no le tomamos importancia, y es el calentamiento. Y al no tomarle esos minutos de calentamiento, todo lo demás no es que no tenga sentido, es solo que te puede provocar una lesión grave, ¿verdad? Entonces, nada, ¿para qué voy a calentar? Increíblemente, esos pequeños minutos son parte fundamental de todo un buen entreno. Pero resulta, ¿verdad?, que únicamente empezamos o entendemos hasta que ya nos pasan las cosas. Para este tiempo muchos tienen ese pensamiento, ¿verdad? Cuando entonces me nombren líder, entonces me voy a meter a la academia. Cuando ya me den un cargo, por lo menos de parquear los carros, ¿verdad? Entonces voy a ver si me meto a estudiar, ¿verdad? O cuando me den un grupo, ¿verdad? O una célula, voy a empezar a aprender cómo es eso de discipular o discipulado, ¿verdad? O a veces pensamos, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿verdad? Cuando me inviten a predicar, entonces voy a empezar a prepararme para ver qué predico. Y así un pensamiento, ¿verdad? Pero el reino de Dios se mueve de una manera distinta, funciona de manera diferente, ¿verdad? Diga conmigo, el reino de Dios, diga conmigo, la preparación antes de la promoción. Así funciona en el reino de Dios. Sí, antes de que tú seas promovido, antes tienes que prepararte. Porque la promoción llega cuando tú ya estás preparado. Por esa razón es que cuando tú vas a ser promovido, generalmente vienen procesos, ¿verdad? Vienen procesos de diferentes maneras, en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque es necesario una preparación para que en el lugar donde Dios te quiere poner, o el lugar a donde vas a ser promovido, necesitas esa preparación, necesitas formar carácter, necesitas formar humildad, necesitas ser diligente, en fin, muchas cosas que tienen que ser formadas para ser promovidos. Así que si tú estás pasando algún tipo de proceso, cualquiera que este sea, puede que sea un proceso familiar, ministerial, matrimonial, empresarial, déjame decirte que solamente es la preparación para lo que está por venir. El tema está que si nosotros no cedemos a prepararnos, nunca vamos a ser promovidos. Porque llegará el punto, el momento, ese punto de quiebre, donde tendremos que poner por práctica todo lo que aprendimos en el proceso. El tema es que muchos son tan procesados y nunca aprenden nada en el proceso. Llega el examen y siempre lo pierden. ¿Quiénes de aquí fueron estudiantes? ¿Verdad? Quienes pedían a Dios que le cayeran, ¿verdad?, las respuestas del cielo. Nunca cayó nada. Entonces, diga conmigo, en el reino de Dios, la preparación antecede a la promoción. Así que Dios no promueve a los improvisados. ¿Alguien me está escuchando? Así que si tenés examen el lunes, ponete pilas, porque si no estudias no vas a ganar. Hay llamados que nunca imaginamos, ¿verdad? Y yo no sé si usted, los que tienen un liderazgo, los que tienen un cargo, ¿verdad?, se imaginaron estar o tener lo que hoy tienen, pero en realidad muchos de nosotros nunca nos imaginamos ser llamados al ministerio, por ejemplo a un pastorado, o ser llamados a tener a cargo personas, o incluso la empresa que tenemos, etcétera, ¿verdad? Nunca
quizás nos imaginamos, ¿verdad? Pero quizás tu pensamiento para hoy sea, yo no creo que eso pase, ¿verdad? Tal vez tú estás sentado ahí y dices, no, yo de pastor sí, nunca. Y si Dios te llama para pastor, porque para pastor no se estudia, es llamado por Dios, es un llamado que viene de Dios. Y no te llama el hombre, te llama Dios. Y si te llama para ser profeta, y si te llama para ser apóstol, y si te llama para ser maestro, y si te llama para ser evangelista, alguien quizás está pensando, no creo. Sí, porque lo primero que vemos es como si yo soy así, y empezamos a ver toda nuestra vida llena de defectos, y decimos, no creo. ¿Alguien me está escuchando? Alguien podrá decir, no creo que Dios me escoja. Así como soy, está complicado. Eso tal vez es para otro tipo de personas. Pero le voy a decir algo. La gente que menos se imaginó fue llamada por Dios y fue usada por Dios. La gente que menos la que nunca imaginó fue llamada por Dios y está siendo usada por Dios. Ahora, la actitud no es decir, yo no creo que eso pase. La actitud no es, no creo que Dios me escoja, no creo que sea tan, no creo, ¿verdad? La actitud debería de ser, aunque en este momento no crea que ese pueda ser mi amado, que Dios me llame así o a mí para esto, pero si algún día me llama, ¿alguien me escucha? Pero si algún día me llama, que me encuentre preparado. Y si algún día me llama, que no me encuentre sin prepararme. ¿Alguien me está escuchando? Hay un llamado que sí o sí, todos vamos a participar, querramos o no. Y ese es llamado a la eternidad. Yo no puedo vivir por la vida como que ese llamado nunca va a llegar. Le va a llegar, a todos nos va a llegar. Pobres, ricos, altos, morenos, flacos, gorditos, negritos, blanquitos, colochos, pelos lisos. Ese llamado a todos nos va a llegar. Entonces no podemos vivir la vida como que nunca vamos a ser llamados. Debemos vivir preparándonos por si nos llama o para cuando nos llame. Alguien me está escuchando. Pero no quise solo pasar por ese lugar que es muy importante. De hecho es muy importante que pensemos eso, ¿verdad? Quiero poneros un ejemplo, una ilustración que es bastante común y sencilla, porque se trata de que lo complicado lo hagamos sencillo para aprenderlo, ¿verdad? Si usted, yo escuché que alguien está pidiendo un carro. ¿Quién está pidiendo un carro, muchacha? ¿Para qué lo quieres? Mire pues. Así funciona el reino de Dios. Cuando llega el carro, entonces yo saco mi licencia. Ese es el pensar de muchos de nosotros. Pero si nosotros estamos entendiendo y atendiendo a lo que estamos entrando con esta palabra, nuestra actitud debería de ser, voy a sacar mi licencia para cuando llegue el carro. Alguien debe estarme escuchando en esta mañana. No me deje solo en esto, por favor. Entonces, así debemos vivir espiritualmente, ¿verdad? No me preparo cuando llega la oportunidad, sino que me preparo antes. Me preparo para que cuando la oportunidad llegue, Dios me encuentre listo. Voy a repetir esto, me preparo para que cuando llegue la bendición, entonces Dios me encuentre listo. Pero pedís caro, no tenés ni dónde meterlo. Empezar por el garage, empezar por la licencia, aprender a manejar,
Alguien debe estarme escuchando. ¿Sí me entiende? Pedís carro, si la moto te da pereza lavarla. Si te quejas que cara la gasolina y con la moto. Yo no, de veras es pecado. Si vos tenés moto y te quedas sin gasolina, es pecado quedarte sin gasolina, hermano. Más si sos cristiano. Unos carritillos que quedan que parecen motos, hermano, se quedan sin gasolina, hermano. No, ese es pecado, hermano. Si usted cree en el Señor, que se ore por el tanque para que se lo llene el Padre, pero no, hombre, vea, debemos anticiparnos porque el Señor, oiga bien esto, promueve a aquellos que son diligentes. Ahora, hoy en este momento vamos a estar viendo la vida de un hombre. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quise usar este ejemplo porque en lo personal, ¿verdad? Me habla mucho y sé que a usted también le va a hablar mucho. Y vamos a hablar acerca de David, ¿verdad? David, para los que no conocen la historia de David, creo que es una historia muy conocida, pero algunos quizás no la conocen. David era un hombre que se preparó para una oportunidad que todavía ni siquiera pasaba por su mente. ¿Sí? Todos recordamos a David por el gigante Goliat, ¿sí o no? Esa historia o te la enseñaron en la escuelita bíblica o viste una caricatura de eso, pero es una historia de cultura general. Por eso quise tomarla. Ahora, Dios ve lo que los hombres no ven. Dios ve lo que los hombres no ven. Y por eso en el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 1, había un hombre que era un profeta llamado Samuel. Samuel había sido enviado para ungir a un rey que se llamaba Saúl. Y Saúl fue puesto como rey de Israel. Sin embargo, una oportunidad, ¿verdad? Saúl decide hacer o vivir o reinar conforme a sus propios pensamientos, conforme a como a él se le daba la gana y sacó a Dios de la ecuación. En medio de todo esto, pero para ser específicos, Saúl había que presentar un sacrificio al Señor antes de ir a la batalla, pero ese sacrificio lo tenía que presentar el profeta Samuel. Pero resulta que el profeta Samuel quedaron a una hora y resulta que llegó tarde. Entonces Saúl, al ver que Samuel no llegaba, dijo, bueno, esto no es cuestión de ciencia. Agarró el sacrificio y lo presentó a él y se fue a la batalla. Y eso molestó a Dios, porque ministerialmente hay autoridades que han sido delegadas para un trabajo específico, que no pueden ser usurpadas, no pueden ser tomadas. Por más que quizás el pastor llegue tarde y usted diga, yo voy a ver, eso de predicar es fácil, yo voy a hacerlo. Es delicado, ¿verdad? Aquí era una cuestión bien complicada. Sin embargo, Dios dice cuando ocurre esto y por la actitud de Saúl, que quizás hoy en día no la viéramos mal. Dice, no, qué bueno, ¿verdad? No llegó el siervo, pues él tomó su lugar y estuvo chispudo y sacó el chance. No lo vemos mal, ¿sí o no? Sin embargo, a Dios no le plació esto, ¿verdad? Entonces Dios dice, mira, dijo, oiga lo que dice el profeta. Le dice, mira, Dios había anhelado en su corazón hacerte un rey para siempre, perpetuo, que tu reinado fuera para siempre. Y recordemos que Saúl fue puesto como rey por petición del pueblo, porque antes lo que existían eran jueces. La gente que gobernaba y ordenaba al pueblo eran jueces, pero el pueblo quería un rey, y a petición del pueblo Dios viene y dice, está bien, eligen a Saúl, que también fungió por Samuel. El tema es que por esa acción de Saúl, Dios habla a través de Samuel y le dice, mira, pero por lo que hiciste, ¿verdad? Por lo que hiciste,
tu reinado ya no va a existir. Y lo que no sabía es que Dios ya se había provisto de rey y aún Saúl seguía en el puesto. Alguien debe estarme escuchando. Ojalá que no sea nuestro caso, que alguien ya haya escogido a alguien aunque estés en el puesto. Porque hay cosas que a Dios molesta, ¿verdad? Y que a veces nosotros no tenemos ni idea de lo que pueda molestar al Señor. Ahora, le quise poner en contexto para que podamos entender este pasaje. Samuel amaba mucho a Saúl, le tenía mucho aprecio, le tenía mucho cariño. Entonces, dijo Jehová en el capítulo 16, versículo 1 del primer libro de Samuel, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel quería a Saúl y pues le dolió mucho que Dios haya tomado esa decisión, pero Dios viene y dice, deja de estar chillando por Saúl. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por ese hombre que es desobediente? No lo dijo así, pues lo estoy parafraseando. Entonces viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Llena tu cuerno, deja de estar llorando ya por Saúl. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por él? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto rey. Ok, dice la palabra que mientras Israel buscaba un rey, Dios ya estaba preparando uno. Alguien debe estarme escuchando. Y ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Es que David no sabía que ese día iba a llegar un profeta. David no tenía ni idea de que en camino iba a llegar un profeta enviado por Dios. David no tenía idea que desde el cielo se había dado una orden para ponerlo a él como rey. Alguien de me está escuchando. Yo vine a decirle a alguien de parte de Dios, hay órdenes que están siendo dadas de parte de Dios que tú no te imaginas que ya fueron dadas, pero el profeta va en camino. El hombre de Dios vino a esta hora, en este día, a decirte, hay una orden de parte de Dios para bendecirte. Alguien debe decir amén a esto. Alguien necesitaba escuchar esta palabra. Y oiga esto, cuenta la historia de que David, ¿verdad?, se dedicaba como parte del oficio, del trabajo en su casa, ¿verdad? Dios bendiga a los jóvenes que ayudan en su casa. David era alguien que ayudaba en su casa, le ayudaba a su papá, trabajaba duro. Y dice la escritura que él era el encargado de las ovejas, él era el pastor. Pero cuenta la historia que David, en ese momento, cuando ya se había dado la orden, en ese momento, ¿verdad?, de que Dios ya había escogido, lo había escogido él como rey, él ni en cuenta. En ese momento David se encontraba haciendo su trabajo. Pero en todo ese proceso, durante mucho tiempo, David, dice la escritura, que defendía las ovejas de su padre. Porque ni siquiera eran de él. ¿De quién era? ¿De quién era? Hay gente que quiere ministerio, pero no quiere ser fiel con las ovejas de su padre. Se acabó el amén. Ay. Y oiga esto, dice la escritura que él se agarraba con osos, peleaba con leones y los descuartizaba. O sea, él tenía tiempo para escribir salmos. Él desarrolló habilidades de cántico, desarrolló habilidades en instrumentos, desarrolló habilidades en batalla, desarrolló valor, valentía. No sé si me doy a entender. O sea, si enfrentó a un león, dígame usted, ¿qué miedo le iba a tener un hombre? Pero él no sabía que todo este proceso, cada vez que descuartizaba a un león, cada vez que descuartizaba a un oso, cada vez que él componía una canción, cada vez que él adoraba con el arpa, cada vez que aprendía un nuevo acorde, cada vez que se aprendía una nueva alabanza, alguien está escuchando. Él lo que no sabía es que lo que estaba pasando es que estaba en una preparación. Dije, estaba en una preparación. El oso lo estaba preparando, el león
lo estaba preparando. Alguien debe estarme escuchando. Él no tenía idea en qué le va a servir eso. Hay situaciones en la vida que no tenemos idea de cómo me puede servir esa traición en la vida. ¿Cómo me puede servir ese proceso en mi vida? La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28. Pero hay procesos que decimos, ¿cómo me va a ayudar a bien esto? ¿Cómo me va a ayudar a bien esto que me robaron? ¿Cómo me va a ayudar a bien esto que me criticaron? Alguien debe estarme escuchando. David no sabía que el león, diga conmigo, el león y el oso solamente lo estaban preparando, solamente era la plataforma para el lugar donde iba a ser promovida. Alguien debe estarme escuchando. El proceso que estés pasando, el oso que estés enfrentando, el león que te pueda estar atacando, déjame decirte que esto solo está preparando la plataforma para lo que Dios ya ordenó hacer con tu vida. Dios ya dio la orden. Y qué interesante. Muchas veces Dios está preparando algo para nosotros sin que nosotros lo sepamos. ¿Alguien me está escuchando? Y a veces el no estar consciente de eso, hay procesos que por supuesto son tan fuertes que en lugar de impulsarnos nos han estancado, nos han detenido. Pero para eso estamos en esta mañana, para declarar esta palabra de parte de Dios. Y cuando Samuel llegó, Isaí presentó a todos sus hijos, ¿verdad? Pero principalmente al mayor. Digo, si quieren algo con mis hijos, aquí va a ser en orden. ¿Alguien me está escuchando? Aquí va a ser en orden. Entonces, él puso, ¿a quién puso? Al mayor, ese se llamaba Eliab. Vení, papá. Llegó Samuel y dijo, mira, Dios quiere hacer algo con uno de tus hijos, pero todavía no me ha dicho. Presentámelos, tráemelos. ¿Cuáles son los hijos que tenés? Y cuenta la historia que Isaí, que era el papá de David, él tenía varios hijos, pero simplemente llamó a Eliab, que era el mayor, ¿verdad? Porque era el mayor, y aparte que era el mayor, era el más fuerte, era como que el más cuadrado, ¿verdad? Y luego también llamó a Abinadab. ¿Por qué? Porque Abinadab tenía presencia. Cuando el hombre se paraba, imponía. Y luego también llama a Sama, porque parecía el indicado. El tipo era bien parecido, se parecía a su papá. Pero Dios le dijo a Samuel, cuando dice, yo siempre le he dicho el casi ungido, le digo a Eliab. Porque imagínense que van con el cuerno a echarte el aceite y el Señor dice, no, esa no es. Ay, juela. Y Eliab se quedó como casi ungido. ¿Alguien me está escuchando? Porque el hombre ve lo exterior. ¿Alguien me está escuchando? Y aquí hay una enseñanza de vida, mis hermanos. Yo te voy a decir algo. Cuando alguien va a ungirte, cuando alguien te va a dar una palabra de parte de Dios, que va a transicionarte, que va a enviarte, que va a comisionarte. Dios no es un Dios desordenado. Dios no mandó al profeta Samuel directamente con David o con los hijos de Isaí. Dios respeta autoridades. Y aunque quizás Isaí no era el mejor padre, pero Dios le dice a Samuel, ve a Isaí de Belén y le vas a decir que uno de sus hijos, hay una palabra y un propósito que cumplir con él. Si alguien en la calle te dice, es que fíjese que Dios me dijo que usted aquí, que usted allá, permita, si quiere hable primero con mi pastor, dígale. ¿Alguien me está escuchando? Porque Dios no es un Dios desordenado. Dios no se va por las ramas. Y por eso el profeta va primero con Isaí. Entonces vea esto. Isaí dice, bueno, aquí está Eliab. Ok, y lleva a Samuel con el cuerno. Ah, no, Dios le dice, ese no es. Ah, bueno, no tenés otro. Bien, aquí también está Abinadab. Y ahí va a echarle. Ah, no, tampoco ese no es, le dice el Señor. Aquí está Sama.
Y va aquel con el cuerno a echar. No, tampoco, le dice el Señor. Ah, pero aquí tengo a este patojo, le dice. Este se mira que es bien parecido. Y resulta que el Señor le dice que no. Pero en el verso 7 del capítulo 16 del primer libro de Samuel dice, oiga lo que le dice el Señor a Samuel: no mires su parecer. Es que hay gente que parece, pero no es, mucha. ¿No se ha encontrado usted con gente así? Que solo porque habla lenguas usted dice, ah, es profeta. No, parece, pero en él. Hay mara que parece, pero no es. Hay gente que parece cristiana, pero en él. Entonces el Señor le dice, no mires el parecer ni a lo grande de su estatura. Y es que mire, hermano, hay gente que sí parece, hermano. Es que hay gente que habla y uno de hasta ganas de que, ay, ¿será que usted no ora? Por las ganas de pedir oración da. Tienen una casaca, hermano. Y tienen hasta el tono, dice el Señor. Y Ramashatara, y empieza a sol. Y usted dice, ay, y usted está. Lo ve grande. Lo ve. No, es que hay mara que sí parece, pero no es. Dígale que está a la par. Hay gente que parece, no es. Por eso es que hay profecías que te han dado y no se han cumplido, porque pareciera que era, pero no era. Y te voy a decir lo que el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por esa profecía? Si no es de Dios, no es de Dios. Se cumplió, se cumplió. ¿Sí me voy a entender? Hay profetas, ¿se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar. Aquí estamos encontrando a uno que se equivocó 4 veces en el mismo día, en el mismo ratito. Este sí es, dijo. No, no era. Estamos hablando del profeta Samuel. Lo bueno es que no dejó ir el aceite en el cuerno. Hay mara que sí de una vez se va, de una vez suelta el aceite. Si te equivocas, está bien, pero no sueltes el aceite. Y Dios le dice: no te fijes por lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabes qué es lo que estaba buscando el Señor? Un corazón preparado. Dije un corazón preparado, un corazón dispuesto. Mientras todos solo se fijaban en la apariencia, incluso desde el papá. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Es que Samuel le dice: mira vos, y Isaí, no tenés otro patojo por ahí. Es que esos están chulones, pero fíjate que si yo que ni uno de estos es. Yo creo que fue una gran enseñanza para Samuel. Ay, tengo un patojo, el chirice, pues, de oveja, porque solo en el monte se la pasa. No, a veces el pastor te va a hieder. Al pastor se le siente olor a oveja. Y la oveja tiene olor a pastor. A veces queremos ser pastores, pero no tenemos, sin olor a oveja, sin hieder. No, tú estás equivocado. No se preocupe que quiera parecerse a su pastor. A su pastor no ven, apenas es el olor. Sí. A veces está uno con la carga orando: Señor, ayuda al hermano fulano, ayuda al hermano sutano. Y tiene uno como esa acá intercediendo. Ese es el olor a oveja. Lleve una oveja, esa pesta oveja. Sí, ha olido la oveja usted. Le cuento mi anécdota. Eso sí, lleven, hermano. ¿Sabe usted que la oveja es el animal considerado más traicionero, es más fiel el chucho? No, de veras, la oveja te calcula y te trompea. Lo digo por experiencia. Pero si se la lleva a su casa y la deja sola, santo Dios. A mí me pasó, me regalaron una oveja, así literal, de ver un animalito lindo, así pequeñito, ¿no?
Me lo llevé a la casa, lo subí a la sala de mi casa, una sala familiar que tenemos, y la acababa de comprar esa sala, hermano, nueva la sala. Y la vi echadita así en la sala, hasta de adornos, de decoración, se ve qué linda esa decoración de ese. Ay, hermano. Y la iba a sacar al patio, pero dije, no, pensando en las flores de la pastora, se las puede comer, mejor no, mejor lo voy a. Y pobrecita, era frío. Ay, hermano, el otro día que me levanto, hermano santo. El sillón era como su corral. Ahí hizo del 1, del 2, saltó, brincó. Y cuando me mira me dice, me. Y aquí, mire. Sí, hay ovejas así que avisan o se ríen con unos cuando ya lo hicieron. Ya cuando están bien. Y limpiar eso, hermano. Mire, ese olor es tan poderoso que le eché. Usted no tiene cuánta idea de desinfectantes. Contraté que lo fueran a la fecha, creo que todavía se siente. Estoy hablando que fue hace ratos. Y así hay ovejas que cuando hacen sus cosas, hermano, cuesta que se quite el olor. Aunque no diga amén. Ya me estoy cambiando de tema, voy a regresar, que usted me cambie de tema, hermano. Mire, muchos se preparan solamente por verse preparados. ¿Alguien me está escuchando? Pero Dios se preocupa porque si realmente lo estés. O sea, no se trata de verme preparado. No, entender que Dios sí va a verificar que en efecto estés preparado. Porque tú puedes pensar que estás preparado, incluso te puedes ver preparado física, o sea, tú te hablas como alguien preparado, dices, wow, qué unción. Pero Dios sabe la realidad, que solamente, algunos solamente son pura apariencia. Porque en su intimidad nunca han librado batallas de verdad como las que libró David. Le tienen miedo a los gusanitos del monte. Ay, dice un bicho. Pero ellos se presentan así. La rata les da miedo, hermano. Rata de 2 patas. Te estoy hablando. Primera de Paquita 1, 2. Uy, rata inmunda, animal rastrero. La preparación del reino ocurre en el corazón antes que en la plataforma. Es antes. Es antes. O sea, Dios ve el interior, no ve tu apariencia. No digo que no te arregles, no digo que no te perfumes. No, está bien. Pero en la intimidad debes ser capaz de derrotar leones y osos, de vencer las pruebas y las luchas, las dificultades que allá afuera se enfrentan. En la intimidad deben haber conquistas personales, porque te voy a decir algo, a David nadie lo miraba en el campo, ni siquiera el papá. A David no tenía nadie que le aplaudiera por haber descuartizado el león. Allá no tenía a alguien que le diera grito de júbilo cuando destrozaba un oso. No, allá no habían aplausos, allá no había público, solo él y sus ovejas. ¿Por qué? La preparación es en lo privado. La preparación es ahí cuando nadie te ve, cuando lloras y estás solo, pero hay alguien que está atento a ti, y ese es Jehová de los ejércitos. Es tu Padre que está pendiente de ti, que está viendo de que des la talla, porque un día te va a usar. Así que si estás en la prueba, si estás con el oso, si estás con el león, procura dar la talla. Y procura volver
con las ovejas completas. Y completo tú, porque hay unos vienen que hay heridas de guerra. La preparación del reino ocurre en el corazón antes que en la plataforma. David ni siquiera fue invitado. Su propio papá lo menospreciaba. En el papá ni siquiera él veía el potencial que tenía su hijo. Ni siquiera él se daba cuenta de la intimidad de su hijo. Hay padres que cometemos el error de no involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Porque es que dicen que me des mi espacio. Isaí no sabía ni de qué era capaz su hijo. No conocía su potencial. No sabía sus luchas. Y por eso lo menospreció y se dejó llevar por los demás, a los que eran solo apariencia. Todos los hermanos estaban presentes, todos. Pero David seguía trabajando. Es que yo vine a decirle a alguien de parte de Dios: la gente que Dios llama es aquella gente que trabaja, es aquella gente esforzada, es aquella gente que da fruto, que produce. Tal vez David pudo pensar: yo solamente cuido ovejas. Y es que miren, ni su propio padre creyó que pudiera él ser el escogido. Y a veces pasa: no, yo no creo que eso sea para mí. Tal vez sea para mis hermanos. Yo gobernar una nación, no, hombre, si yo llevo oveja. Pero a pesar de todo, David seguía siendo fiel. Y aquí encontramos un principio poderoso: la fidelidad no depende del reconocimiento. Hay gente que es fiel, pero solo porque lo reconocen. Tú tenés que ser fiel aunque no te den las gracias. Tú tenés que permanecer fiel aunque no te digan bien hecho. Tenés que permanecer fiel aun cuando nadie te está viendo. Alguien debe decir amén a esto. La fidelidad no depende del reconocimiento. Te vas a encontrar con gente que no te va a decir ni gracias. David no sabía que algo grande venía para él. No sabía que lo que había pasado solamente era la preparación. ¿Y sabe cuál es lo hermoso? Que David no solamente servía para quedar bien con alguien. Diga, ¿con quién? Lo más que le hacía a una oveja era me. ¿Alguien me está escuchando? Hay ovejas que apenas si miran un par de metros al frente. ¿Qué apoyo podía tener de la oveja? Pero él era fiel. Servía y permanecía sirviendo aunque nadie lo veía. Servía porque Dios sí lo observaba. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Muchos dejan de servir porque nadie los reconoce. Ahí en esa iglesia no me valoran, dice. Me voy del grupo porque no me toman en cuenta. Alguien debe estarme escuchando. Para predicar y ganar almas no necesitas que te tomen en cuenta en una iglesia. Anda, montate un bus, ganar almas querés. Andate al semáforo de la central y empieza a predicar. Anda al mercado, está full ahorita, no hay gente. Dice, anda, ve. El problema es que lo que nos gusta es la plataforma, el protagonismo. Y cuando no hay protagonismo sentimos que no hay servicio o no debemos servir. No es así. Muchos dejan de servir porque nadie les dice gracias. David siguió sirviendo aunque nadie lo estaba mirando y permaneció. Diga conmigo: la prueba, el campo es la escuela. Sí, yo le llamo la universidad PP. Esa es la universidad del puro pellejo. Aquí te podemos enseñar de todo lo que tú querrás, pero hay cosas que solo se van a aprender en la experiencia.
en el proceso, en el campo. Mientras otros aprendían estrategias militares, quizás aquellos estaban haciendo su calistenia militar ahí, iban al gimnasio haciendo CrossFit, todos mamaditos, se iban así todos dándole duro, pero el corazón no era conforme al corazón de Dios. Eso es lo más triste. Eran solo apariencia, pero tenían un corazón podrido. O tal vez no podrido, pero sí no tenían un corazón sin propósito. No, un corazón desobediente. En cambio, David quizás no era cuadrado como algunos se imaginan, pero era un corazón fiel, era un corazón leal, un corazón conforme al corazón de Dios. No le pongas tanto coco a la apariencia física, porque eso es irrelevante delante de la presencia de Dios. A Dios le interesa tu corazón. Y vea esto. David aprendía principios de reino mientras los otros se estaban. Mira, pues la espada se agarra así. Mira, pues el escudo así. Mientras aquellos entrenaban, ¿verdad? David solamente adoraba. El Señor es mi pastor. Dios convirtió un campo de ovejas en una escuela de liderazgo. El proceso que puedas estar pasando, Dios lo puede convertir, o más bien dicho, ha sido convertido en esa escuela de liderazgo. Todo proceso con personas, es que no podemos sacar de la ecuación a las personas. Las personas son parte de nuestro proceso. O ellas son parte de nuestro proceso, o nosotros formamos parte del proceso de ellos. Porque no crea, a veces pensamos que solo la gente a nosotros nos procesa. No, también nosotros somos proceso de alguien. Y si tienes su esposo, tal vez tú eres el proceso de tu esposo. Hay esposas que son el proceso del esposo. Y hay esposos que son el proceso de la esposa. O sea, al final es gente. Pero te voy a decir algo. Esa es la escuela. Diga conmigo la escuela. Diga conmigo, esa es la escuela de tu liderazgo. Amén. ¿Qué aprendió David? Aprendió responsabilidad. Cada oveja era importante para él. Las cuidaba. Por eso las defendía con tanto celo. Jesús dijo, Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios nunca entrega mucho a quien desprecia lo poco. Dios nunca entrega lo mucho a quien desprecia lo poco. David aprendió adoración. David aprendió a desarrollar una intimidad con Dios. Compuso salmos, aprendió a tocar el arpa. Y qué hermoso, porque después de esas habilidades le abrieron puertas. Él nunca se imaginó que a Saúl se le iba a meter un demonio. Él nunca se imaginó que el tocar el arpa, que cuando se aprendió ese acorde que tanto le tocó que sacarlo, él nunca pensó que por ese acorde el tipo iba a ser liberado. No menosprecies tus ensayos para los que están en la alabanza. Porque ese acorde que tanto te está costando, esa alabanza que tanto te frustra, que no te sale porque se te traban los dedos, puede ser el próximo cántico que libera una nación. Alguien debe estarme escuchando. Nunca imaginó que aquello que hacía para Dios sería usado para abrirle puertas delante de los hombres. No tenía lanza, no tenía espada, no tenía escudo, ni tenía armadura. Pero ese sí agarraba. Yo que practicaba con los botes, con las piedras, y agarraba aquella onda de pita. ¿Conoce usted las ondas de pita? Históricamente sabemos que era una onda de pita. ¿Quién usó una onda de pita aquí? Solo los más veteranos, ¿va? Pues se le ponía una, ¿cómo se le llama al cuerito que se pone abajo? Una badana. Se le pone una badana
que cuerito donde va la piedra, 2 pitas, ¿verdad? Y una la agarra casi para soltarla, y donde ya calcula usted, suelta una pita nada más. Pero para tener pulso con ese tipo de onda, tiene que practicar uno un montón. Si no, uno mismo sabe en la chola del chup. No, sí, ese. Entonces, pero él tuvo tiempo para practicar. Él dijo, no tengo nada que hacer, dijo, para todos, ahí del cuarto todo desordenado. O en el TikTok, ay. No, él se puso a practicar. Porque sabía que si el oso venía, él tenía que usar como fuera para derrotarlo. Aprendió. Algo interesante es esto. Aprendió a depender de Dios. La mejor enseñanza del proceso, la mejor enseñanza de la dificultad es aprender a depender de Dios. Por eso es que cuando se pone frente a Goliat, le dice: vos venís con palos, venís con jabalina, yo vengo en el nombre de Dios. Una persona que ha aprendido a depender de Dios, no importa el gigante, no importa si es león, no importa si es oso, no importa el proceso, él sabe que no está solo. Él sabe que Jehová, Dios de los ejércitos, va delante de él, peleando por él como poderoso gigante. Solo en el campo nadie podía ayudarlo. ¿Quién más le iba a ayudar? O sea, ahí era o sobrevivo o sobrevivo. Y así pasa. Hay circunstancias donde ni tu pastor te podrá ayudar. Hay situaciones donde quizás tu líder ni te contesta el teléfono. Le mandas un mensaje, te dejó en visto. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ponerte a llorar, decir esto no se puede. No. Agarra la onda. Alguien debe decir amén a esto. Agarra la onda y empezar a practicar. Alguien debe decir amén a esto. Porque te tengo noticia. Acaba de entrar a la escuela de la vida. Cuando usted esté en proceso y esté llorando por el proceso, bienvenido a la universidad de la vida. Ahí le bautizamos, ¿verdad? Con un proceso así que duela. Salmo 23 nació en esas experiencias. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero qué interesante, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso, dice nada me faltará. O sea, ni siquiera nada me falta, nada me faltará. Amén. Sigamos. ¿Qué más aprendió? Aprendió a usar su onda. Lo que parecía una herramienta sencilla se convirtió después en un arma de victoria. Y las grandes victorias comienzan dominando pequeñas herramientas. ¿Sí? La oración. A veces pareciera pequeña la herramienta leer un versículo, pero esa pequeña herramienta se puede convertir en tu poderosa arma para destruir grandes batallas. Los leones y los osos eran un entrenamiento. David dijo a Saúl, primer libro de Samuel 17: si tu siervo era pastor, cuando venía un león o un oso, salía yo tras él. Nadie le pidió que peleara. Pudo haber dicho: solo es una oveja, de todos modos tengo 99. ¿Sí me entiende? Pero no. Él entendía que quien no protege a una oveja jamás podrá proteger una nación. No, alguien debe estarme escuchando. Quien no es capaz de proteger a una oveja, no es capaz de proteger a un grupo de 20 personas, y mucho menos una nación. Los leones y los osos, ¿qué eran? El examen. Alguien va a ser examinado en la vida. Alguien me está escuchando. Dice la escritura que David aprobó en secreto lo que después demostraría en público.
Hay batallas que tú debes ganar en privado. No te canses de pelear. Porque te voy a decir una cosa, si tú te conviertes en un victorioso en privado, vas a haber un día donde vendrán batallas públicas, donde no van a representar un problema, porque vas a venir bien afinadito. Amén. Diga conmigo los procesos. Diga conmigo muchas pruebas que hoy vivimos. Dígale que está a la par, no son castigo, hermano. Dígale, no son castigo. Hay gente que parece castigo. Ay, que estoy pagando. Es en serio que moriste por ese también, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? No es castigo, son entrenamiento. Son entrenamiento. Romanos 5:3 dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que Dios usa las luchas para prepararnos. Para prepararnos. Goliat solo vino a revelar. Diga conmigo, a revelar lo que David ya era. ¿Sí me entiende? Goliat era como un examen más. ¿Sí me está escuchando? Todos tuvieron miedo cuando apareció Goliat. Saúl tenía armadura, y de hecho viene y le dice: mira, papadito, si vas a ir a pelear, te pongo mi armadura. Y David dice: no, era incómoda, no le quedaba. A veces queremos pelear batallas con armaduras ajenas. A veces queremos pelear batallas y perdemos nuestra identidad. Por eso es que no avanzamos, porque las queremos pelear como las peleó fulano, sutano, vengano y perencejo. Tenés que pelear tus batallas, tenés que aprender a pelearlas tú, tenés que aprender a desarrollar habilidades tú, no con las habilidades de alguien más. Saúl tenía armadura, los soldados tenían experiencia. David solo tenía ¿qué? Preparación, solo. Mientras todos veían un gigante, David, ¿qué veía? David recordó que Dios ya lo había ayudado con el oso y con el león. Y diría: este hombre incircunciso. Y le dijo: ¿sabes qué? Le dijo: además de que solo te voy a matar, te voy a volar la cabeza. Alguien debe estarme escuchando. A veces salimos de la prueba y la seguimos arrastrando porque no le volamos la cabeza. Cuando usted salga victorioso avante de la prueba, acuérdese de volarle la cabeza, porque si no lo va a andar siguiendo. No sea que reviva. Aló. Primer libro de Samuel 17:37 dice: Jehová me ha librado de las guerras del león y de las guerras del oso. Él también me librará. O sea, lo que está diciendo David es que la fe verdadera siempre recuerda las victorias pasadas. Alguien debe estarme escuchando. David no improvisó. David dijo: el Señor ha estado conmigo, yo he librado al oso. O sea, vos sos uno más. La onda que derrotó a Goliat había sido practicada durante años, agarrando pulso, hermano. Pues hay pruebitas, hermana, que a 1 metro están y ni a ese le atinamos. Aló. Así el pedacito de gente que nos pone en jaque. David no se preparó cuando apareció Goliat. ¿Cuándo se preparó? Goliat apareció cuando David ya estaba preparado. ¿Sí? La oportunidad siempre encuentra a los preparados. Y con eso termino. Hay personas que dicen: si tan solo me ascendieran. Si me ascienden, entonces me meto a estudiar. Si me promueven, entonces ahí sí me meto a estudiar. Prepárate, por si la oportunidad llega. Por si llega. Y no te agarre en el momento: ¿y ahora qué hago? Moisés aprendió en el desierto antes de dirigir una nación. Josué sirvió antes de liderar. Eliseo
Sirvió a Elías antes de recibir la doble porción. Jesús preparó a sus discípulos 3 años antes de enviarlos. Dios siempre prepara antes de enviar. Si tú estás en un proceso, déjame decirte que estás en la escuela, te está preparando, procura sacar 100. Salí aprobado. ¿Cómo entonces me preparo desde hoy? Número 1, aprende la palabra. Presentarte ante Dios aprobado. No estudies solo para predicar, a los que predican, a los que tienen grupos.